Gracias por No, venir a gracias. acompañarnos el día de hoy. Eres el padrino, porque tuvimos madrina, la Ok. senadora Julieta Ramírez Padilla estuvo Muy por bien. acá, unos minutos antes, si llegabas antes la alcanzaba a saludar, cabrón. Y tú eres nuestro padrino oficial Ok. de esta primera emisión completamente en vivo de Subjetivo Ok. por el Soberano. Y bueno, pues agradecerte que hayas aceptado esta invitación. ¿Cómo Gracias. estás? Bien, muy bien, pues muy contento, agradecerte por la invitación y un saludo a toda la gente que nos está viendo. Pues aquí listísimos y que bueno que soy el padrino de esta primera emisión. Estimado Guillermo, yo quiero comentar contigo un tema particular, que es que en este proceso electoral, sin entrar al fondo de lo que sucedió, hubo una especie de discusión, un debate álgido sobre el tema de la tómbola, cómo es Ujú. que se asignan por insaculación a los diputados federales que son militantes de Morena. Y aunque ha tenido ciertos cambios, la tómbola en esencia sigue siendo lo mismo, que es la insaculación de los militantes. Tú fuiste uno de los primeros diputados, si no es que el primer diputado joven electo vía insaculación. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cuántos años tenías? ¿Qué llegaste a hacer el Congreso? ¿Nos puedes contar? Claro que sí. Bueno, yo fui diputado federal a los 22 años. Sí. Hace 9 años ya de eso. Fue en el 2015, en la primera elección en la que participó Morena como partido político. Y justo el planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador fue el que dispuso este procedimiento, que era un proceso mixto, porque primero había que ganar una asamblea distrital en la que se elegían 5 hombres y 5 mujeres. Y una vez teniendo la asamblea, entonces ya se iba al proceso de insaculación. Yo gané mi asamblea en Chiapas, yo soy de Chiapas, orgullosamente chiapaneco, amo a Chiapas, el mejor estado del país. Sí. Y gané mi asamblea y una vez que ganó la asamblea fue el proceso de insaculación aquí en la Ciudad de México y sale mi nombre, ¿no? Quedé en el quinto lugar en ese tiempo de la tercera circunscripción del sureste del país. Fue la elección, Morena logra tener la suficiente cantidad de pluris, yo logro entrar en el quinto lugar, entré siendo el más joven del Congreso y siendo los más jóvenes del país. Y creo que es una herramienta muy importante que nos permite que la gente, que el pueblo, como tu servidor, porque yo no vengo de familia política, no vengo de familia empresarial, mi mamá es maestra jubilada, mi papá es médico jubilado, nadie había estado nunca en un partido político ni en la política, y eso permitió que militantes de base como tu servidor, que fui el secretario de organización más joven del país a los 19 años, y fui ¿Del Comité militante. Ejecutivo Nacional? No, de mi comité municipal, Ok. que lo digo orgullosamente, nos tocó fundar Morena. Sí. Literal, las primeras brigadas que tuvo Morena, yo estuve ahí participando y nos permitió ir construyendo desde el territorio. Me tocó formar parte del movimiento Yo Soy 132 también. Entonces venimos de un proceso formativo de lucha social y que bueno, después, afortunadamente en la Cámara de Diputados hicimos un buen papel, defendimos al pueblo. El presidente siempre ha sido muy enfático en que hay que cuidar nuestros principios, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, que son principios básicos. Y bajo estos principios, ¿qué es lo que qué es lo que nos planteó? Bueno, llegamos a donar la mitad de nuestro salario para generar universidades que pudieran atender a jóvenes. Aprovecho a compartir, ahora voy a volver a donar la mitad de mi salario. Si bien ya no hay esta necesidad de las universidades porque ya el gobierno federal las ha construido, pero vamos a apoyar a causas y sentires de la gente de mi distrito, de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, Sí. porque yo sigo creyendo lo que dice el presidente, no puede haber, y lo que es un principio de la república, que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces tenemos que seguir haciendo esos principios. Y bueno, en la Cámara dimos una defensa muy grande en contra de la corrupción. En ese tiempo el PRI tenía mayoría, ahora se quejan de las mayorías, De la de la sobrerepresentación. sobrerepresentación, ahora dicen y están crucificándose cuando ellos mismos fueron los que generaron esas reglas que en ese tiempo les convenían a ellos, ¿no? Sí. Entonces, justo dimos esta defensa, fuimos la primera bancada de Morena, éramos 35 diputados federales y me tocó a mí ser el único diputado federal por Chiapas, dimos una defensa por todo Chiapas, denunciamos la corrupción, nos enfrentamos a muchas adversidades y la verdad muy contento porque hemos logrado y hemos logrado permanecer en la labor pública. Después de ser diputado federal, fui el director a nivel nacional del Instituto Mexicano de la Juventud, gracias al presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien fue quien me dio esta gran oportunidad. Y ahora regreso ya como diputado por elección. Gané la capital del estado de Chiapas, gané en Tuxtla No Gutiérrez. cualquier cosa. No, Ganar la cualquier cosa. capital. Justo ganar la capital.
y que le ganamos también casa por casa, puerta por puerta. Es la mejor campaña que puede existir. Sí. Y siendo fiel a nuestros principios. Muy Entonces, pues aquí estamos de nueva cuenta y dándole con todo. Tenías 22 años cuando llegaste al Congreso de la Unión y nos explicabas que en los inicios de Morena, ya en 2015, tenías que ganar una asamblea Así para es. luego entrar a la insaculación, a la así es, tómbola. Ahora lo que sucede, o lo que se ha estilado por lo menos desde 2021, es que todos los militantes que tengan registro efectivo ante el Instituto Nacional Electoral, su nombre, las personas que cumplen con el registro y que están precisamente en el padrón, entran a la tómbola de forma automática, se hace una transmisión en vivo, se van poniendo los nombres de las personas que van a ser insaculados, que cumplen los criterios, y quien resulta electo entra a los espacios no reservados. Hubo una gran polémica sobre la asignación de las diputaciones plurinominales en este espacio, porque parece ser que las reglas no quedaban tan claras. Claro. Yo a ese respecto quiero preguntarte, ¿qué tendría que hacer Morena para justamente seguir conservando esa esencia del no mentir, no robar y no traicionar? No digo que ahora lo haya perdido o que lo vaya a perder. Lo que sí digo es que hubo una polémica que pudo haberse evitado con, no sé, tal vez un poco más de comunicación efectiva con la militancia de cuáles son las reglas. Yo te pregunto en ese sentido, ¿Morena tiene que cambiar algo, tiene que reformar algo para seguir manteniendo esa esencia, o todas las cosas, como tú viste el proceso electoral actual, estuvieron en perfecta calma? Para respecto a las plurinominales, sí, yo considero que el candado de la asamblea es muy importante. Que regresen las asambleas. Que haya asambleas para elegir a las personas que van a estar en la insaculación, porque así como tu servidor y muchos más, es un proceso que ayuda a que liderazgos de territorio, de base sí, sean los que estén presentes. Y eso ayuda a que sigamos en esta ruta. Ahora, creo que Morena tiene una gran responsabilidad de continuar con la cuarta transformación. Nosotros, y digo nosotros porque me incluyo, nos tocó construir junto al presidente Andrés Manuel López Obrador esta herramienta, y decidimos construir Morena porque ningún otro partido político respondía a las necesidades del pueblo de México. Porque la única alternativa a la desgracia nacional era construir una herramienta político-partidaria que nos permitiera ganar elecciones para llegar a los espacios de incidencia y transformar la república. Tú eres formado en Morena, ¿no? Sí, justo. ¿Habías tenido formación en otro partido político? No, nunca. Nunca, 100% Morena. ¿Y tú crees, por ejemplo, lo pongo una pregunta aquí cachada del aire, ¿crees que sería ideal tener a los diputados plurinominales, senadores plurinominales, que sean, pues, específicamente formados en Morena? No, a ver, también creo que es importante entender el proceso histórico en el que estamos. Sí. O sea, como dice el presidente, pura ni el agua. O sea, tenemos que entender, claro, porque muchos dicen, es que solo los fundadores, creo que es un debate estéril, porque el ser fundador no en automático te hace honesto, y el no ser fundador no en automático te hace ser corrupto. Bueno, ¿no? ahí vimos a muchos fundadores como Gibran Ramírez, ¿no? Que hoy en día vas a compartir. Lamentablemente se perdió en el camino, y digo lamentablemente, a mí me dolió mucho, pero bueno. Vas a compartir cámara con él. Cada quien y sus decisiones, y ahora sí que la historia nos va a juzgar. Sí. Y justo en ese planteamiento hay gente que inicia bien y se echa a perder en el camino, porque le asombran los flashes de las cámaras, o el poder, o el dinero. Entonces yo lo que creo que más bien es que tener claro los principios del movimiento, y como movimiento nacional, porque el movimiento es más grande que el partido. Claro. El movimiento por la cuarta transformación de la vida pública de este país es más grande que el partido Morena. Morena, por supuesto, es la herramienta. No olvidar eso. Morena es la herramienta, para eso la construimos. Y no podemos perder la herramienta. Pero tenemos que seguir profundizando, tenemos que seguir avanzando. Ahora en este gobierno que va a encabezar nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que será sin lugar a dudas un extraordinario gobierno, tenemos que seguir empujando que la cuarta transformación llegue a cada rincón de este país, a cada comunidad, a cada municipio, a cada sindicato, a cada pueblo, que estemos presentes en todos lados. Y entender que la cuarta transformación no es solamente un discurso o una narrativa, sino son ideales. Es entender que por el bien de todos, primero los pobres, que sin corrupción alcanza, que el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás. En el último texto del presidente López Obrador, en Gracias, él habla sobre el equilibrio que tiene que existir entre el pragmatismo y los ideales, y pone como ejemplo, lo dice muy claro en el texto, a Ricardo Monreal. Incluso recuerda el presidente cómo es que se da el anuncio de que habían ganado las elecciones allá en Zacatecas, esta sonrisa, esta risa característica del zacatecano.
Pero fíjate que ahora que existe Morena, cuando entra el presidente López Obrador en la disputa por el poder interno entre los pues, diferentes expresiones que existen en Morena, las diferentes posturas o diferentes voces, se perdió el partido en 2020, hubo elecciones en Hidalgo y en Coahuila nos barrieron y en Hidalgo pues tuvimos una actuación por demás mediocre. ¿Qué pasó? Pues bueno, había una disputa interna que al final terminó dirimiendo el Instituto Nacional Electoral con una encuesta para elegir al dirigente nacional. Ahora, Pero Hidalgo ganamos. en Hidalgo ganamos Tizayuca. Ahí es lo municipal. En lo porque municipal. La gubernatura ganamos. Le Sí. quitamos al PRI después de 90 años. En 2022, en 2020, yo hablo de 2020, de las elecciones municipales, donde ya existiendo Morena en el pleno inicio de la 4T, pues nos barrieron porque el partido no estaba como debía de estar. Ahora estamos en un contexto diferente. Tenemos un partido con un Congreso Nacional instalado, con un Consejo funcionando, con extraordinarios dirigentes, con extraordinarios cuadros jóvenes que están dando la cara por el partido. ¿Qué tendría que hacer Morena en el 2025 para, lejos de repetir lo que nos pasó, esa lucha interna del poder, pues acompañar a la doctora Sheinbaum sin regatearle absolutamente nada, estar al 100 con el partido Pues Morena? yo creo que Morena, la esencia de Morena es el territorio. Sí. Eso es lo más importante, el casa a casa, el puerta por ¿Tú crees que eso puerta. sirve todavía en el mundo de las redes Por sociales? supuesto que sí. Eso en el 18 nos decían, no, solo redes sociales, eso es lo que más sirve, y nos dio una gran lección el presidente. Ujú. En el 18 no ganamos por el marketing de redes sociales. Bueno, Movimiento Ciudadano, que tiene un marketing extraordinario, perdieron todo. Hubiera ganado Maines, sí. Perdieron sin todo. duda. Nuevo León, ¿qué ganaron? Nada. Perdió la capital, perdieron diputaciones federales, Jalisco, que lo tenían, mira. Y está muy bonita la canción, ¿y eso de qué sirvió? De nada. Porque el trabajo político es el que se hace en territorio. Ujú. Desde luego no menosprecio las redes sociales, son importantes, son una herramienta, como dice el presidente, benditas redes sociales, benditos porque nos ayudan a exponer aún más. Pero la política se hace cara a cara. Ahora que yo estuve en campaña, Ujú. muchos me decían, no, Guillermo, tienes que contratar un equipo y que carísimo y que unos videos extraordinarios. Y otros lo hacían, mi contrincante, vaya que le metió dinero a eso. Y fue 2-1 que le ganamos, pero yo que hice casa a casa todos los días. Porque la gente, porque el pueblo está harto de los productos artificiales. ¿Qué fue Peña Nieto? Fue eso, un producto artificial. Ujú. Que encumbraron las televisoras, que encumbraron los medios, pero que estaba hueco por dentro. No, la política es esencia, es pasión, es sentimiento, es vida, es proyecto, es felicidad. Entonces, tenemos que seguir impulsando un partido que siga en el territorio, organizándonos. Hemos logrado una organización bastante amplia, pero no podemos quedarnos ahí, sino tenemos que avanzar aún más. Yo decía, Morena y los principios de nuestro movimiento no pueden reducirse a una reunión del partido, ¿no? Sino cuando hay una discusión en un barrio, que ahí esté presente el movimiento. Cuando hay una discusión en un sindicato, que ahí esté presente el movimiento. Cuando hay una discusión en una universidad, que ahí esté presente el movimiento. Es decir, que logremos permear con estos principios toda esfera de decisiones de este país. ¿Tú crees que eso lo entienda la próxima dirigencia? Por supuesto que sí. Creo claro que sí, por supuesto que sí va a ser un gran papel, y creo que sobre todo porque entendemos cómo es el movimiento, porque entendemos cómo se ha construido ese movimiento y porque queremos que a México y que al movimiento le vaya bien. El material que se entrega, yo también fui brigadista en su momento, el Regeneración es una extraordinaria herramienta, pero ¿tú crees que para el 2025, insisto, pues ya de 2015 a 2025, 10 años, la digitalización avanza, sigue siendo digamos, una herramienta útil para Sí. hacer lucha social Por en las calles? supuesto que sí. Ahora yo hice una brigada que se llama Me emociona la reforma al Poder Judicial. Sí. Y pues tenemos materiales, diseños gráficos y en redes sociales, pero también físicos. Porque el grave problema es no conocer al pueblo de México y saber que somos un pueblo muy diverso. Que hay gente que sigue usando el celular, hay gente que no lo usa. Entonces tenemos que hacer que la información le llegue a todos los sectores, le llegue a todos los estratos y podamos tener conversaciones y debates de la vida pública del país con todos los sectores. Y ahora hay que aprovechar. Hoy, más que nunca, la sociedad mexicana está politizada. Más que nunca en la historia. Y tenemos que, eso es gracias al presidente Andrés Manuel, a sus mañaneras, al trabajo casa a casa que se ha realizado, porque la Condesa no es México. Claro. Es un espacio, pero México es muy diverso, es un espacio
te diré el norte, yo tuve la oportunidad de caminar todo el país, y te dices en San Felipe, Baja California, está lejísimos, está apartado de todo. Y por supuesto que ahí todo, que llegue la información es nuestra responsabilidad. O como que llegue en Otompe Blanco, en Quintana Roo, o como llegue en Ciudad Juárez, que llegue a todos los municipios. Para que la información, no olvidemos que la información es poder, y tampoco olvidemos que las fake news están a la orden del día. Pensar, ganamos ya el proceso electoral, pero todos los días tenemos que seguir luchando para que esta transformación no se detenga, sino que se profundice. Hoy un vocal ejecutivo del INE, esos que son pues los mini Lorenzos, los mini Córdobas de los estados, de los distritos, ganan arriba de 120,000 pesos al mes sin, por supuesto, prestaciones. Claro. Es decir, ser un alto funcionario de los estados y de las entidades del INE resulta monetariamente, por lo menos en lo que toca al salario, mucho más rentable que ser diputado. Un diputado federal hoy gana 75,000 pesos al mes, y sin embargo tú vas a donar la mitad de tu presupuesto. Pues, ¿de qué vas a vivir? Mira, esa pregunta me la hicieron hace 9 años. Sí. Justo, exactamente igual de que iba a vivir. Se vive bien, no con lujos, tampoco en la mendiguez, vivo con lo necesario, en la justa medianía. Y lo vamos a hacer porque queremos demostrar, y quiero demostrar, que es posible. Y tenemos que dejar de ver los espacios públicos como espacios para que la gente se enriquezca y se vuelvan locos. No, el poder no es para enriquecerse, el poder es para servirle a los demás. Ya lo hicimos una vez, ya lo demostramos, no es algo nuevo, lo vamos a volver a hacer para seguir estos principios. Y también porque creo que esta revolución de las conciencias, en mi caso en Chiapas, en muchos estados de la República, en la Ciudad de México, tenemos que seguir profundizándolo a nivel local, a nivel territorial, para que la gente pueda palpar y comprobar que la cuarta transformación sí es real. ¿A qué vas a la Cámara, Santiago? Porque vienes de ser director del Instituto Mexicano de la Juventud, podemos hablar un poco de eso más adelante, pero te pregunto a qué vas a la Cámara porque hay sin duda ya una agenda muy delimitada, la reforma del Poder Judicial, la reforma electoral, entre otras. ¿Cuál será la agenda de Guillermo Santiago? Mira, ¿cuál va a ser mi agenda? La primera y la prioritaria, las reformas que están ya en puerta, que tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como nuestra presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, ya han planteado. Eso es un hecho, ya es mi número uno. En este primer momento, la reforma al Poder Judicial es la prioridad que tenemos que sacar con toda la contundencia posible. Necesitamos una reforma fuerte y contundente para que el Poder Judicial se ponga al servicio de la gente, se ponga al servicio del pueblo. Eso es sumamente importante, sumamente necesario. Y respecto a otro, pues bueno, queremos estar en los temas que a la nación convergen naturalmente de mi tierra, del sureste del país. Vamos a estar participando desde ahí para ayudar a los proyectos prioritarios que se tengan desde la Presidencia de la República, como el tema del desarrollo de la industria en el Soconusco, en Chiapas, el tema del turismo, que es un tema muy importante, y lo más importante, el tema del bienestar y la seguridad para nuestros compañeros y compañeras y paisanos y paisanas. La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE hizo un primer planteamiento a las y los diputados, una proyección. Se lo hizo a los representantes de los partidos políticos. Allá en Morena tenemos a Sergio Gutiérrez Luna, los compañeros del PT y del Verde, y en este primer planteamiento se habla, Guillermo, de pellizcarle 14 diputados de representación proporcional a Morena. En la proyección que compartió Luisa Alcalde, secretaria de Gobernación, ella prevé que sean 248. En la primer proyección oficial del INE, están hablando de 236. Le pellizcan, pues claro, sí, una parte a Morena. ¿Para qué quiere Morena la sobrerepresentación que están ahora en boca de todos? ¿Para qué la quiere? Y número 2, si harán de esa sobrerepresentación digamos, un espacio donde se puedan escuchar a las voces disidentes, o será aplicar a rajatabla lo que dijo el pueblo en las urnas. No estoy de acuerdo con el enunciado. Morena no quiere la sobrerepresentación. Morena se ganó la representación. Punto, que es distinto, ¿eh? Nosotros no estamos de repechaje, nosotros ganamos más de 250 tantos distritos. Los ganamos. No, aquí lo que pasa es que los conservadores quieren en la mesa ganar lo que no ganaron en las urnas. Y eso no es correcto y eso no está bien. Morena y sus aliados estamos respetando lo que establece la ley. Que ningún partido político puede tener más de 300 diputados. No está pasando eso. Está respetando la ley. Ahora sueltan el grito en el cielo de que ¿cómo es posible? Bueno, pues no ganaron. El Congreso es la representación del pueblo. Si no ganas, ¿cómo por qué?
Y estamos respetando las voces de disidentes, por supuesto que sí, que todos tengan un lugar en la mesa, claro que sí. Pero el planteamiento ahora es, ¿para qué queremos no es para qué Morena quiere la mayoría, es para qué el pueblo de México votó por la mayoría. Entonces permíteme replantear, porque tienes razón. ¿Cómo van a utilizar, ahora que ya integres la Cámara de Diputados, que tomes protesta el 1 de septiembre, cómo van a utilizar, qué podemos esperar de la mayoría de Morena que efectivamente se ganó en las urnas y que ahora vemos con esta información que traigo de que la dirección? aprobemos, primero la aprobación de las 20 reformas que están en puerta. Sí. Bueno, la primera es la reforma al Poder Judicial, pero hay muchas más que vienen en camino, porque por eso votó la gente. En campaña lo planteamos. En nuestra plataforma... en los 100 pasos de la doctora. En los 100 doctora pasos de la doctora venía clarísimo. ¿Para qué queríamos que votara la gente? Sí, claro. Porque no olvidemos, ningún diputado federal de nuestro movimiento llegó solito o por su linda cara, porque, uy, yo soy el más chingón. No. Todos llegamos porque la gente dice, queremos que el proyecto que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum con Morena y sus aliados tenga mayoría para el presupuesto, las reformas, y eso va a esperar la gente y vamos a cumplirles, no les vamos a fallar. Bueno, que también hay que decirlo. A ver, Sí. y aquí una clara aclaración. La mayoría que tenía el PRI, ¿para qué la usó? Para privatizar. El Pacto por México. El Pacto por México, para la reforma energética que nos quitó soberanía nacional sobre nuestros recursos. La mal llamada reforma educativa. Bueno, y vámonos más para atrás. ¿Para qué usaban las mayorías? Para el Fobaproa, para el saqueo del país. Para eso usaban las mayorías. Ahora no. Ahora la mayoría del pueblo que tiene Morena la vamos a usar para hacer valer sus derechos. Para volver constitucional el apoyo a las mujeres de los 60 a los 64, el apoyo a las infancias de preescolar, primaria y secundaria. Para eso vamos a usar nuestra mayoría. Para limpiar al poder judicial, para reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. Nuestra agenda es de derechos, no de privilegios. Nuestra agenda es de apoyar a la gente, no de saquear al pueblo. Esa es la gran diferencia. Sí, tremendo. ¿Y por qué le tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo de esta mayoría abrumadora? Porque saben que no van a poder detener este movimiento. Por eso están tan espantados y tan alarmados. Por eso les asusta. A mí me sorprende mucho porque luego escucho muchos comentarios de ¿cómo es posible la mayoría? Bueno, entonces le tienen miedo a la democracia ¿o cómo? La otra vez escuchaba a Denise Dresser decir en un debate, una compañera muy buena, por cierto, decía, es que los organismos autónomos existen para ponerle límites al gobierno. Bueno, y entonces, ¿y quién decide a los organismos autónomos? Tal pareciera que no les gusta la mayoría del pueblo, no les gustan los gobiernos que vienen del pueblo, les gustan sus intereses, sus privilegios. Y cuando se ven afectados, entonces sí, la democracia. Mentira, no les gusta la democracia, les gustan los privilegios. Oye, Guillermo, pues es una postura bastante interesante. Tú que puedes compartirla así, pues yo quisiera decirte que en la Cámara vas a tener a compañeros muy interesantes como Margarita Zavala. Claro. Vas a tener también, insisto, a Gibran Ramírez. Vas a tener pues a otra serie de, digamos, de diputados que no tienen necesariamente la mejor fama. Y nosotros te hemos visto en tribuna y también te hemos visto como dirigente que siempre has tenido un tono, vamos a decirlo, firme, pero no agresivo, mucho menos grosero. ¿Cuál será tu estilo en esta legislatura? Porque no es lo mismo ser diputado en 2015 a los 22 años que ser diputado federal electo por mayoría. Eso te da otra investidura. 10 años después de la experiencia que tienes también en el INJUVE, ¿qué podemos esperar del diputado Guillermo Santiago? Lo mismo, defender los principios ideales de nuestro movimiento. Como lo hice hace 9 años, como me preguntaban justo en Chiapas, ¿qué va a hacer? Si ahora... No, exactamente, es evidente que uno madura, es una realidad. Sí, claro. Biológica incluso, entonces malo fuera que no maduraron un poco. Claro. Pero vamos a seguir defendiendo con la misma fuerza, con la misma energía, con la misma intensidad a nuestro movimiento. Yo recuerdo mucho, hace ya 7 años, era el último año de ser diputado. Entonces subo a tribuna y estábamos en una discusión del presupuesto. Y entonces se me seca la garganta y me empiezan a gritar el PRI y el PAN, quiere llorar, porque eran muy agresivos. Entonces yo les contesto, no, los que van a llorar son ustedes cuando les ganemos en el 2018. Y vaya que les ganamos, y vaya que siguen llorando. ¿Y para qué voy con este recuerdo? Que ahora la oposición tiene que entender, el PRI tiene que entender, que de ser el partido que gobernaba este país durante 70 años, hoy es un partido satélite, que nada más tiene 2 estados y una bancada, la bancada más chica de su historia. El PAN tiene que entender que de ser el partido que gobernó México y lo ensangrentó, porque por su culpa y del PAN y de Calderón
fue que empezó esta guerra tanto daño le ha hecho a México, tienen que entender que ni siquiera son en la posición fuerte de este país. No tienen ni siquiera una dirigencia clara, están todos peleados. Entonces tienen que entender también su lugar. Ahora el lugar le corresponde al pueblo. Dejaron ellos de mandar en este país hace ya 6 años. Y no van a regresar. Y ni de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia el pueblo les va a volver a permitir eso. ¿Ves algún riesgo con la creación del nuevo partido, el partido de los Rosados, el de la Marea Rosa? No. Es más, les echamos porra, les ayudamos con sus asambleas si quieren. Porque va ahí el señor Acosta Naranjo, que venía del PRD, viene Imagínate ese Frankenstein. Emilio Álvarez y Casa, Yo le preguntaría a Emilio, ¿qué siente él de compartir militancia y causas con un Calderón? ¿Qué sentirá? O sea, ¿no sentirá un poco de, bueno, no puedo ser ahí con Acosta, que fue fundador del PRD? Es ver cómo el poder y el dinero va a echar a perder a la gente. Se vuelven locos. En su ambición por el poder, se olvidan de todo. Y sin embargo movilizan, pues no podemos dejar de observar las movilizaciones de la Marea Rosa. Ahora han convocado a una movilización. No las movilizaron ellos, que es distinto. Entonces, ¿quién, Guillermo? El miedo, las fake news, el clasismo, el racismo. Y no están ellos capitalizando. No, ojalá, no, de ninguna manera. No hay un solo liderazgo fuerte de ellos. Porque algo que yo celebro es que estos ultraconservadores, clasistas y racistas han salido a la luz pública y se demuestran tal cual son. Y afortunadamente en México no han tenido eco. Bueno, pues, aquí la ultraderecha no ha tenido el eco que ha tenido en otras partes del mundo y lo vemos en las elecciones. Bueno, solo para decir que habrá un pulso ya después del proceso electoral, porque no es lo mismo andar en campaña previa, pre-campaña y pues ahí sí agitar los ánimos, que ya ahora que pues Morena tendrá, la doctora Claudia Sheinbaum recibirá el 14 su constancia de mayoría, pero previo a ello, el 11 están convocando a una manifestación, dicen ellos, masiva en las instalaciones del INE, allá en Tlalpan. Pues ahí veremos qué tanto logra movilizar todavía el odio, porque en el pasado, en noviembre de 2022, cuando fue la primera Marea Rosa, pues ciertamente hubo una movilización multitudinaria, pero se fueron desinflando las manifestaciones y ahora que no hay campaña y ahora que no hay proceso electoral, pues veremos a cuánto llegan. Para mí el mejor termómetro son las urnas, porque ahí se ve la voluntad del pueblo. No, bueno, pues esa ya... Y en las urnas quedó clarísimo, porque perdió el PRD el registro. Imagínate, que lo que les costó unirse con la derecha. Exactamente. Eso fue lo que les costó. Y muchos comentaristas no están, como diríamos ahorita, una realidad bien alterada. O sea, están en su hora del debraye bien cabrón, porque no logran ver la realidad de este país. Que dejaron de tener peso sus opiniones. Que la gente dejó de creerles. Que la marcha, que el Zócalo que medio lo llenaron y que no, ahora sí ya... No se vio en las urnas. No existió eso. Fue puro, solo se inflaron. ¿Y qué los movió? El clasismo, el racismo, el odio. Y que quieren seguir con esa campaña, pues que sigan, van directo a extinguirse. Y por cierto, un aplauso para Alito desde aquí. Le celebramos muchísimo su reelección en el PRI. De verdad, muchas felicidades. Aquí somos team Alito, sin duda. Alito, quédate hasta que le desaparezcas. Te echamos porras. Bueno, con Marco, ojalá también. No sé si va por reelegirse, pero... No, pero va Kenia López Rabadán o Jorge Romero. Kenia sería extraordinaria, sí, buenísima Kenia también, para que terminen con el PAN. O sea, son grandes aliados de este movimiento. Son grandes aliados. La tendrás de compañera, por cierto, también en la Cámara de Diputados. Dos preguntas más rápidamente porque nos termina el tiempo. ¿Cómo ves el tema del Mayo? Dice el presidente hoy en la mañana que hable el Mayo, que hable, que diga lo que tenga que denunciar. ¿Habrá gente embarrada en estas declaraciones del Mayo? Yo creo que sí. Ojalá y hable pronto. Y mira cómo nada más cambian las cosas. El presidente es un hombre tan inteligente, digo yo, y honesto. ¿Por qué? Porque fuera en otras circunstancias, fuera Calderón estaría... como presidente pidiendo que por favor, pero no, él quiere que hable, porque quienes han embarrado a este país de sangre en los problemas por el narcotráfico han sido los conservadores, empezando por Calderón y su secretario de seguridad que está en la cárcel. Sí. Entonces, yo espero que sí hable pronto y eso va a ayudar también a esclarecer mucha luz y también a hacer justicia, que tanta falta hace. ¿No hay, digamos, alguna especie de nerviosismo por lo dicho por Anabel Hernández, esta novelista? No, mira, a mí la verdad, Anabel la tenía en otro aspecto. Sí. Pero estos libros de ciencia ficción, con todo respeto, que sin pruebas, sin una sola herramienta
que tú puedas decir esto sucedió, pues quedan más que en un chisme, en desinformación. Bueno, también está Tim Golden con ProPublic y la Pues lo justo el presidente lo que le contestó, o sea, necesitamos que tengan pruebas, Sí. que las presenten si las tienen, y no las tienen, y no las van a presentar nunca. Era para que lo hubieran hecho. Lo hubieran hecho en el momento de la elección si las tuvieran. Oye, Guillermo, en estos 5 años, esta es la última pregunta que te hago, ya te dejo ir. En estos 5 años tú fuiste director de uno de los institutos más importantes dentro de la transformación, inclusive hasta podríamos considerarlo gabinete ampliado, o es gabinete ampliado, porque pues llevas la dirección de las juventudes aquí en México. Yo quisiera preguntarte de las acciones que hayas implementado, de las políticas que hayas ejercido, ¿de qué es lo que más te sientes orgulloso de haber estado al frente del INJUVE? Primero de Contacto Joven, que es un programa de atención psicoemocional a nivel nacional. Logramos dar atención gratuita, segura, de calidad a jóvenes de todo el país. Hicimos un programa esto con alianzas con la Secretaría de Salud a nivel federal, con la UNAM, que la verdad nos ayudaron muchísimo, muchísimo, con UNICEF, que es una plataforma que se llama YouReport, que la verdad fue extraordinario. 2, el programa de Brigadas de Jóvenes por la Transformación. Fue un programa que tuvimos en territorio en todo el país, en las 50 ciudades con índices delictivos más altos de México, para reconstruir el tejido social a partir de la participación de las y los jóvenes en el territorio. Y 3, lo que desarrollamos junto con el Tren Maya, los nodos territoriales, que estuvimos en el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, vinculando a jóvenes con este gran proyecto productivo y con las áreas de especialización que tienen en cada territorio, que eso la verdad que me da mucho, mucho orgullo. Y lo más importante, haber trabajado con el hombre que cambió la historia de este país y que cambió mi historia personal, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que siempre va a ser un honor para mí. Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos el Muchas día de hoy. gracias. Gracias por ser el padrino de este No, pues muy programa. contento. Y ojalá me inviten pronto. ¿En dónde te podemos ver y seguir? En Guillermo, con Guillermo Santiago, están todas mis plataformas, todas mis redes sociales. Ahí estamos para servirles. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, amigos. Y gracias a ustedes que se quedan conectados completamente en vivo. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Listísimo.